Qué grato estar aquí enfrente de este magnífico público que sabe bien de qué estamos hablando en el día de hoy como administradores de riesgos que son. Quiero agradecer muchísimo a Jorge Humberto esta invitación, el reconocimiento que hace a esos trabajos que venimos haciendo por la formalidad en Colombia desde la otra cara de la moneda, que sin embargo hace parte del mercado laboral, que es el sector empresarial de Colombia. Creo que es fundamental apalancarme para estos comentarios en una frase muy afortunada de la doctora Olga Lucía, que dice que no podemos atribuirle al mercado laboral la solución de los problemas de política social. Y la primera afirmación que yo quiero hacer aquí es que el tema de la informalidad no es un asunto exclusivo de la relación del mercado laboral, ni siquiera exclusivo de los empresarios y de los propios trabajadores. Sin embargo, pues hay que entender que son la fuente de bienestar proviene de ahí, la fuente de bienestar primaria del trabajo, pero tiene que ver con actitudes que venimos observando con preocupación en el país, fruto de la desinstitucionalización que estamos viviendo. Es decir, la informalidad está asociada a ciertas apropiaciones culturales que ha hecho esta sociedad en materia de la cultura del dinero fácil, de la cultura del atajo, de buscar el retorno rápido. Una de las cosas que ocurre y que es perverso para que las sociedades o las empresas se formalicen es que los incentivos para estar en la informalidad son de corto plazo y los incentivos para estar en la formalidad son de mediano y largo plazo. Ese gap, esa brecha entre esos incentivos son parte de los incentivos perversos que están presentes en la sociedad. Entonces, el asunto de la informalidad es un asunto cultural en primer término, y allí hay que poner el ojo. Hemos hecho una gran convocatoria al país desde nuestro Congreso en Confecámaras y le decíamos al presidente, hay que hacer una gran campaña por la formalidad en el país, porque la formalidad es, digamos, el pilar de la institucionalidad del país, pero tiene que ver también con el bienestar, porque un país que tiene 13,5 millones de trabajadores por fuera de los circuitos de la formalidad, y tiene prácticamente una de cada empresa en la informalidad, pues restringe profundamente la capacidad de ser productivos. Si nosotros, como lo hemos planteado en todos los estamentos en todos los escenarios de por qué el país tiene que abocar estos temas, es fundamentalmente porque el país tiene que crecer y tiene que crecer a tasas que verdaderamente generen bienestar. A todas luces, a pesar del buen suceso en nuestros recientes crecimientos del Producto Interno, no es suficiente para poder rebatir los problemas de desigualdad y de pobreza. Entonces, no tenemos otro remedio que crecer a mayores tasas. Y ese crecimiento a mayores tasas está íntimamente ligado con la productividad y con la productividad del país, productividad que obedece en algunos aspectos a procesos en donde nosotros, para hacer la misma tarea que hace en el mismo proceso en Estados Unidos, en un país desarrollado, empleamos 5 veces más recursos que ese proceso elaborado en países en desarrollo. Entonces también la brecha de la productividad tiene que ver con la informalidad. ¿Por qué? Porque es que cuando no hay formalidad, que es lo que hace la diferencia, esos procesos que se hacen de manera eficiente, arropados por una sociedad que tiene definidos estándares de calidad, que tiene definidos estándares de proceso eficientes, pues en nuestra cultura de ensayo y error, en nuestra cultura de procesos indefinidos, en nuestra cultura de incentivos precarios en el corto plazo, pues generan inmensas dificultades. Entonces, el asunto de la informalidad no es un asunto que es exclusivo de el mercado laboral, es un asunto de la sociedad. Esta mañana leía a Caparrós, el magnífico periodista y escritor argentino,
y decía él algo que me sorprendió hablando del tema del hambre. Acaba de escribir un libro sobre el hambre en el mundo, y decía, mire, yo soy un culpable de esta situación. Yo invierto en fondos que tienen inversiones en el sector agrícola y producción alimentaria, que se benefician del mercado irregular que tiene, un mercado irregular de alimentos que tiene, entre otras cosas, en procesos de hambre a muchas poblaciones en el mundo. Entonces, yo les digo, ustedes como administradores de riesgos, el asunto es de todos nosotros. El asunto de la informalidad, la manera, como dice Caparrós, que se siente responsable por el hambre en el mundo, parodiándolo, todos somos responsables del tema de la informalidad. Compradores especialmente, consumidores, el empresario que utiliza redes de distribución informales, por ejemplo, cosa que no se percibe de bulto, pero que evidentemente existe. Cuando uno ve en las esquinas de las ciudades, llegando a los consumidores a través de precarias formas de distribución informal, de productos de primer nivel, uno se pregunta cómo estamos abocando el tema de la informalidad en el país. Entonces, esa es una primera afirmación que quisiera y reflexión que quisiera hacer aquí. Segundo elemento, que es maravilloso este estudio, doctor Miguel, que se ha hecho con este maravilloso equipo y los importantes comentarios que nos ha hecho la doctora Olga Lucía, nos dicen, también incursionan en el sector empresarial, y el asunto de la asimetría en el país es clave, y este estudio ayuda muchísimo a mirar el país en su conjunto. Qué importante, incluso al hacer algunas de las derivaciones respecto, por ejemplo, de duración de las compañías, que tomada como una muestra de las compañías en Bogotá, ponen de bulto las inmensas diferencias. Una empresa en Bogotá tiene una probabilidad del 30% de que sobreviva más allá de los 40 años. Es decir, de cada 10 empresas, solo 3 perdurarán más de 40 años. Pero esto es maravilloso, como les voy a explicar. Y la vida media de una empresa, según el estudio, es de 27 años. Pero les cuento qué pasa en el conjunto del país. Los estudios que hemos hecho desde Confecámaras, a partir del Registro Único Empresarial y Social, que es el registro de todas las compañías del país, y un registro además, pues las cámaras venimos gestionando esta data desde 1931, o sea que nos permite tener muy robustas bases para hacerlos, muestran que en Colombia una empresa dura 12 años y medio. Esa asociación entre perdurabilidad y formalidad se rompe porque efectivamente el promedio de vida de una empresa en Colombia es de 12 años y medio. Especialmente en los sectores pequeños y medianos. Cuando uno mira hacia las empresas grandes, tienen una duración en promedio de 18 años. Es de una precariedad inmensa. Y el estudio tiene algunos elementos que refuerzan esta idea. Por ejemplo, el tema de la volatilidad en la afiliación a los riesgos de cobertura de los riesgos laborales. El hecho de que en buena parte y solamente en la población de mayor edad haya una afiliación que perdura, que va más allá de un año, pues muestra efectivamente, asociándola con el tema empresarial, que esa volatilidad se da también en la vida de las empresas. Y no puede haber formalidad, como bien lo dice el estudio, desde una perspectiva de empresas que tienen baja duración. Pero que es aún más dramática cuando se mira la muestra de Bogotá comparada con el conjunto del país. Entonces, ¿por qué estamos nosotros? ¿Por qué la red de cámaras de comercio está trabajando en los temas de formalización empresarial? Pues evidentemente porque sin duda la productividad del país, su eficiencia competitiva solo es posible desde la posibilidad de formalizar empresas. Y lo venimos haciendo desde hace 10 años. En los 2 últimos años hemos formalizado 58.000 unidades productivas. Y unidades productivas que son pequeñas.
pero precedidos de la idea de que efectivamente solo generando una cultura de la formalidad es posible que estas empresas perduren. Porque sin duda, vuelvo y digo, los incentivos de corto plazo son perversos. Por eso, en buena hora, se produjo una ley que fue la Ley 1429 sobre formalización empresarial, que acompañaba a estas empresas pequeñas a atravesar el Valle de la Muerte, ese Valle de la Muerte que universalmente se considera que es el de los 3 primeros años de vida de las empresas, cuando se agota el capital aportado, cuando se agotan las fuentes de crédito que tienen estas empresas. Sin embargo, allí hemos tenido problemas complejos, y problemas complejos que es parte de nuestras propuestas de modificación de este proceso, de ruptura con lo que viene ocasionando la informalidad, por ejemplo, de articulación, que también lo mencionaba la doctora Olga Lucía entre los retos, porque por un lado, las estructuras de oferta institucional que fomentan la perdurabilidad de las empresas y la formalidad lo hacen con estos instrumentos, por ejemplo, que creó la Ley 1429. Pero por otro lado, autoridades gubernamentales, especialmente los que administran impuestos, están totalmente adversos a que este tipo de exenciones o de acompañamientos en el tiempo se den. La verdad es que hoy día tenemos 500.000 unidades formalizadas por la Ley de Formalización Empresarial que no existían en el 2010. Entonces, tiene que ser buen negocio para el Estado tener 500.000 unidades ya formalizadas, no necesariamente tributando todas ellas, pero sí para identificar ahí temas como los que hemos planteado de la necesidad de atacar por la vía de la formalidad la elusión y la evasión fiscales. Entonces, me parece que el estudio es muy acertado en este tema. Otra cosa que dice el estudio y que de alguna manera la evidencia que nosotros tenemos lo contrasta, es que el tamaño sí importa para efectos de la formalidad. Es decir, dicen, mire, prácticamente hay una línea en donde el tamaño de la empresa no le permite ser formal, y ese mito hay que romperlo. Puede que en contraevidencia, pero con base en nuestros registros, nosotros efectivamente estamos observando lo contrario. Y esto es muy importante por algo que también se ha mencionado aquí, que es la fuente del empleo que proviene en su gran mayoría de empresas medianas y pequeñas. Cuando uno va a estas empresas medianas y pequeñas, tiene que remover los factores que hacen que esas empresas, que son parte de una sociedad que, como he dicho, propicia la informalidad y genera la cultura del atajo y genera la cultura de compre barato, no pague los impuestos, etcétera, toda esta subcultura, llamémoslo así para no hablar de cultura, esta cultura perversa, pues ese empresario no cree que desde su tamaño pueda ser formal, y nosotros estamos demostrándole que sí puede ser formal. Es decir, que no necesariamente llevar contabilidad es perverso para su actividad empresarial, que no necesariamente estar en la sombra le genera bienestar. Y poco a poco se logra demostrar, y tenemos testimonios espectaculares de sectores, porque estas formalizaciones no las hacemos con escopeta regadora, sino focalizada. Hacemos primero censos económicos, vamos en conjunto en la oferta institucional del gobierno con las cámaras a sectores concretos. Ocurre, por ejemplo, que en el comercio, en una manzana, todos son informales porque sienten que si alguno de ellos es formal no puede competir con el vecino. Entonces, ¿por qué las ferreterías de Yopal tenían un alto nivel de informalidad? Porque tenían ese mito. Si los demás están en la informalidad, yo no puedo competir. Y empezamos a romperlo y a lograr que pequeñas unidades productivas se formalizaran. Entonces, el tema del tamaño sí importa según el estudio, y es cierto que en unidades formales más antiguas,
lo que hay que propiciar, más grandes, lo que hay que propiciar, se da más fácilmente la formalidad, pero no necesariamente ser pequeño implica que no se pueda hacer formal. Ahora, no cabe duda que el tema es sectorial y que efectivamente hay niveles de informalidad donde es muy complejo por los costos de transacción ser formales. Nosotros acabamos de proponer que a la manera de la Oficina Americana de la Small Business Administration, tengamos en Colombia una oficina que mida los costos de transacción para las pequeñas empresas. Es decir, que pueda decir exactamente su tasa de tributación nacional, su tasa de tributación local, los costos de transacción de las licencias que tiene que obtener y el conjunto de esa ecuación mide efectivamente a dónde los costos de transacción deben estar para que esos sectores sean rentables. Porque lo otro es esos costos de transacción, que me refiero, impuestos, licencias, permisos, tienen un factor muy complejo que ahuyenta la formalidad, y ese es otro de los temas, unos factores culturales, unos factores que tienen que ver con los costos de transacción, y allí hay que atacar fuertemente ese asunto, porque no solamente para las empresas grandes, sino con mayor rigor para las medianas y las pequeñas, existen unos costos de transacción muy complejos que hacen que haya una inmensa movilidad entre formalidad e informalidad. Es decir, hay empresas formales que migran a la informalidad cuando son muy sensibles a los costos de transacción, migran a la informalidad, o informales que se inhiben de ir a la formalidad porque efectivamente las barreras que generan los costos de transacción son muy altos. Entonces estamos proponiendo al Ministerio y al Gobierno que efectivamente tengamos este asunto de medir exactamente, profesionalmente, con técnicos tan importantes como los que han hecho este estudio, que midamos qué significa esto. Ahora, entonces las instituciones, y aquí tengo que saludar a colegas muy importantes que están trabajando por esto también en el país, es que tienen que abocar este asunto desde estas perspectivas, porque solamente haciéndolo de esta manera podremos efectivamente, entendiendo bien el problema, no convertirlo en un asunto de mercado laboral, sino convertirlo en un asunto de un valor que debe adoptar la sociedad para que esto sea así. Las sociedades que lo han hecho, España tuvo unos casos de éxito espectaculares en el tema de formalización, pero en el tema de formalización a la manera como lo hace, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Armenia, que le está diciendo a sus empresarios y a sus consumidores, no compre informal, no compre informal. Es decir, removiendo esa cultura. Y finalmente lo que quisiera plantear es que tenemos que estar muy atentos en la medición, y para eso estamos estableciendo observatorios en la medición de cómo simplificar los trámites en Colombia, cómo eliminar registros, cómo lograr que efectivamente el país sea mucho más ágil. El decreto ley 19, la ley antitrámites, fue muy importante en esto, pero hay que continuar a la casa de trámites inoficiosos que nos hacen tanto daño. Mire, nosotros hace 10 años, cuando empezamos nuestros programas de simplificación de trámites a través del establecimiento de ventanillas únicas en los centros de atención empresarial, constituir una empresa en Colombia tardaba 55 días y había que hacer 17 pasos. Logramos llegar hace 3 años a un solo día y entre 1 y 2 pasos, Por cuenta de la regulación tributaria, estamos ahora nuevamente pasando de ese día a entre 3 y 5 días, y de ese 1 o 2 días a entre 5 y 7 días. Y eso nos pone en condiciones de desigualdad cuando nos medimos con otros países a través del Doing Business, que es como se mira por parte
del Banco Mundial. Este indicador, que es un indicador de cómo se hacen las cosas fáciles, en este caso, para efectos de la constitución de empresas. Entonces, ese tipo allí es donde podemos estar todos, todos a una, buscando esos trámites que nos hacen tanto daño y logrando la sindéresis para que efectivamente los costos de regulación, los costos de transacciones no sean más gravosos. Bueno, aquí dejo realmente estas reflexiones, de nuevo invitándolos a que reflexionemos sobre el tema de la informalidad y la formalidad en Colombia.